Bienvenidos amigos, este es su podcast Red Privada, el lugar donde estaremos comentando todas aquellas pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México, con el fin de dar a conocer esos pequeños hechos que forman a toda la historia. Con ustedes tenemos a mi compañero Ángel Esquivel, quien es el nuevo copresentador o co-host del programa. Yo soy Irving Rivas y hoy tendremos un invitado muy especial. Ángel, ¿podrías hacernos favor de presentarlo? Claro, como invitado especial tenemos hoy a Arturo Flores. Preséntate. Hola, buenos días, buenas noches, no sé en cuándo se vea esto. Yo soy Arturo, un gran amante de la historia, aunque no la conozca mucho, y un gran, ¿cómo se llama? Un entusiasta presentador, aquí para saber un poco más de qué es lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí. Ok, Arturo, es un placer tenerte el día de hoy en nuestro podcast, con la gran noticia de que eres el primer invitado que tenemos. Anteriormente fue Ángel, pero realmente era la prueba del nuevo presentador. Y bueno, hay que darle esto. No buscaban un ayudante, buscaban un reemplazo. Un reemplazo para el día que debe ser. Y bien, Ángel, ¿de qué estaremos hablando hoy? Pues hoy vamos a hablar de uno de los dioses de la guerra mexica, el gran Huitzilopochtli. Ok, empecemos. ¿Quién es Huitzilopochtli? ¿Qué significa Huitzilopochtli? Pues bien, Huitzilopochtli en la cultura náhuatl y nahuatlaca especialmente es el Texcatepotla Azul, uno de los hermanos de Quetzalcóatl, Texcatepotla y Xipetotec. Huitzilopochtli también significa el colibrí sur o el colibrí a la izquierda. Este era un dios principal de los mexicas que ordenó la migración de Aztlán. Es especialmente por esto que no estaremos contando una historia náhuatl, sino una historia mexica. Pues bien, este dios fue el dios principal, tenía su propio templo cerca del Templo Mayor, en la Gran Tenochtitlan, la Ciudad de México. A Huitzilopochtli se le ofrendaba muchas veces con lo que eran estatuillas de amaranto, así que también podría ser el dios de la alegría. Huitzilopochtli tenía una curiosidad que tenía una espada muy mítica llamada Xicualo. ¿Qué era Xicualo? Era la serpiente de fuego. Esa espada también la podemos ver representada en lo que es la estatuilla del dios del fuego o del dios de los volcanes, que está en la entrada del Museo de Antropología. Xicualo era una espada, como dije, de una serpiente de fuego, que se podía convertir de Macuahuitl, que era el espada mexica, un palo con astillas de obsidiana alrededor, y también podría ser un atlatl. Un atlatl era más como un palo que tenía un canal para las flechas, y al momento de arrojarse hacían como este tipo de catapulta, de trebuchet se le llama, y hacía que las flechas salieran con el doble de fuerza, que pues fueran más letales. Y esto tendrá relevancia más adelante del capítulo. ¿Cómo nace Huitzilopochtli? Huitzilopochtli es hijo de la diosa Coatlicue, quien era esposa de Mixcoatl, el dios de las tempestades. Coatlicue representaba la dualidad, la diosa madre, la de la falda de serpiente. Ella tenía 401 hijos, también llamados 401 surianos. Esos surianos pasarían a representar a las estrellas, y una de sus hijas es la que más recordamos, la diosa Coyolxauhqui. Este mito empieza cuando Coatlicue
Estaba barriendo la entrada de un templo como penitencia. No sabemos si fue penitencia hacia su esposo homosexual o algún otro Dios. Al encontrarse una pelota de plumas, ella decide lo que es guardarla en la falda, en las serpientes, y continúa con su labor. Al llegar a su casa, recuerda que tiene la pelota de serpientes guardada y la empieza a buscar. La busca por aquí, la busca por allá, ¿dónde estará? No la encuentra. Y de repente, ¡pum! Se le infla la panza. Esta pelota era mágica, una pelota alada, pelota con plumas. Lo que hizo fue prácticamente desaparecer, entrar en ella y dejarla embarazada. ¿Dónde hemos visto una historia de que una bola de plumas es una persona? Una paloma. Parece, ¿verdad? Pero bueno. Hay otra cosa que también se podría poner como paralelismo, pero en esta vez el que queda embarazado, entre comillas, no es una diosa, sino un dios, que es Zeus. Una diosa que va a tener mucho significado, igual que Huitzilopochtli. Pero no se usa de que fue el que embarazó, que de hecho se convirtió en un ave. No, él más que refiere como al nacimiento de la diosa Atena, que cuando se come a su propia esposa, que tenía ¿cómo se llama? El mismo presagio que tenía el dios Urano, que era que sus hijos lo iban a derrotar. Ah, ok. De hecho, Atenas sale con casco y lista para la batalla de la cabeza de Zeus. Y esa referencia nos servirá más adelante. Porque cuando sus 400 son surianos, los 400 son hijos de Coyolxauhqui, descubren que está embarazada, de Coatlicue descubren que está embarazada, se enojan muchísimo, se sienten ofendidos, no se sabe realmente si se ofenden de que tiene un hijo más, porque ya serían 400, ¿no? Serían bastantes hijos. Que este número no hay que tomárnoslo tan literal. En la cultura prehispánica, el decir 400 era como decir un friego madre, un buen. Y ahí tenemos al Quetzal, pájaro de 400 voces. Entonces, más que nada se refiere... También otro dato curioso, en varios mitos representados a Huitzilopochtli, se dice que sus hermanos, los 400 hermanos, era el número exacto para los mexicas del número de estrellas. O sea, para los aztecas existían 400 estrellas. Pero esto más que nada, como te digo, era más como una representación, como un decir, hay demasiadas que después de las 400 ya no las dejamos de contar, Ya no sabemos cuántas más hay. De hecho, ellos, no sé, así como me lo están entendiendo, ellos decían ya, de 400 ya es un chingo, ya no vale la pena seguir contando, o sea, porque ya son demasiadas. Ya para qué hacemos un frego madre. Y comienzan a hacer sus 400 surianos comienzan a hacer todo un complot, especialmente Coyolxauhqui, quien es la que decide planear el homicidio de su madre, con el pretexto de que está deshonrado en su padre Mixco, quien, como les digo, era el dios de la tempestad. Pues bueno, un día Coatlicue está en un cerro. No recuerdo bien si era el cerro de Coatepec o Cuautepec. Y deciden sus hijos emboscarle, especialmente Coyolxauhqui. Creo que el cerro era representado como el cerro de los dioses porque era el punto más alto en ese momento. Y es lo que te digo, geográficamente no recuerdo bien si era, porque tenía más o menos un nombre parecido. Si era Cuautepec o Coatepec, pero creo que Coatepec es más en Veracruz y Cuautepec es cerca de la Ciudad de México. Pero bueno, cuando sus hijos están a punto de atacar, ocurre un hecho impresionante. Y aquí es donde veremos ese paralelismo con la historia griega.
Pues Huitzilopochtli nace en su forma adulta, sale de su madre en su forma adulta, con su penacho de guerra y empuñando a su espada, empuñando a Xicualo. Un dato, antes de continuar con este relato, una parte del mito también se refiere que uno de sus 401 hermanos, solamente uno, decide apoyar a su madre y a Huitzilopochtli. Y él se adelanta, o sea, cuando sus hermanos van contra él, ese hermano se adelanta y ayuda a Huitzilopochtli a decir en qué distancias viene. Ya cuando su hermano le dice que ya está en las faldas del cerro, ya es cuando ocurre este paralelismo de que Huitzilopochtli sale de su madre y ya viene armado. Mira, qué interesante es lo que dices, porque de hecho yo en la versión que encontré, ningún hermano va a avisarle, sino que Huitzilopochtli le empieza a decir a su madre que sus hermanos la quieren matar, y lo quieren matar a él desde que está en su vientre, en su panza. Bueno, de hecho yo ¿Sí? Bueno, yo había escuchado el relato de que se supone que uno de los hermanos la había atado a una piedra que la iban a descuartizar, pero él salió del vientre de su madre, como dices, ya armado y listo para la guerra. Entonces, en el paralelismo quitan a la madre y ponen al hermano, y al hermano sí lo descuartiza Huitzilopochtli. Ok, es que esto realmente la mayoría de mitos y de historias prehispánicas son demasiada pedacería, interpretaciones de códices. Muchas veces los historiadores del momento, que eran en especial frailes o así, metían un poco de su religión. Podemos decir que Fray Bernardino de Sahagún, creo era un gran historiador, pero sin embargo seguía siendo un fraile y tenían que meter un poco de su religión, tenían que dar ese por qué están haciendo el cambio de religión. Y es lo que te digo, puedes encontrar infinidad de fuentes, todas van a coincidir en ciertas partes, en algunas van a poner un personaje extra, en algunas van a quitarlo, y es dependiendo de la fuente que encuentres. Yo encontré la fuente que es el mismo Huitzilopochtli quien le empieza a hablar a su madre desde el vientre, como el Pete Ingeniero. Mi manita. Y de hecho, también en el mito donde yo averigüé, es eso, Huitzilopochtli habla no nada más con su madre, sino con su hermano, que es el que Huitzilopochtli se queda quieto cuando le dice, ya vienen por tal lado. Ah, ok. Y vuelve a preguntar, ¿dónde vienen? No, sí, pues acá. Ok. Y así hasta que... Quitar o poner personajes, digámoslo, hasta terciarios, pero a final de cuentas se sigue dando ese entendimiento de toda la historia, que es que Huitzilopochtli empieza a hablar desde el vientre con la madre, a veces con el hermano también, y a final de cuentas, cuando están a punto de pecar, nace en su forma adulta, preparado para la guerra, imponiendo a Xicualo. Y aquí es donde les digo que esta serpiente podía cambiar de forma, porque no solamente era un macahuete, sino también era un atlatl. Porque Huitzilopochtli sale precisamente con las flechas exactas para acertarle a cada uno. Eran 400 surianos, quitando a Coyolxauhqui, y él sale con 400 flechas y comienza a lanzar una por una con su atlatl. Ahora, recuerden que es la serpiente de fuego. Esas flechas no iban vacías, iban prendidas de fuego. Y es como empieza a matarlos y a hacer esas bolas luminosas, que son las estrellas. Pero a su hermana, por ser la que... De hecho, aquí, si te puedo interrumpir un momento. Sí, claro que sí. En el mito que ya te había hablado ahorita, también cuenta, no precisamente dice que lanza flechas, sino que dice que Huitzilopochtli, desde que nació, era muy veloz. Entonces él cargó directamente contra sus 400 hermanos, descuartizando a todos,
pero agarrando sus restos y aventándolos a la Vía Láctea, creando las estrellas. Y a final de cuentas es lo que te digo, dependiendo es donde ves, porque a la que se sabe que descuartizó, y de hecho es digamos, una escultura, un monolito representado en el Museo de Antropología, dentro de las... No recuerdo si todavía está dentro de la sala mexica o lo trasladaron a Templo Mayor. Es Está en el Templo Mayor. En Templo Mayor la representación de Coyolxauhqui, donde está como alrededor de un círculo y está desmembrada. Y eso ocurre porque su hermano Huitzilopochtli carga directamente contra ella con el macahuitl, degollándola primero y después comenzando a destazarla, como vato de Catepec. Y sus restos los sube a la luna para formar las estrellas de la luna. Y es lo que le digo, que a partir de esto es que es un mito, se puede ver que es un mito completamente mexica, pre-imperio. Porque en el capítulo 1 comentábamos sobre Los 5 los 5 soles, el sol en movimiento, que era el dios... ¿Recuerdas el nombre del dios, Ángel? El dios Nanahuatl. Nanahuatl, sí, me acuerdo. Y es esta historia precisamente también del convite en la luna. Esa es una historia náhuatl, o en todo caso nahuatlaca, porque es junta de todas esas regiones náhuatl, regiones, no recuerdo si olmecas también, de ahí de nahuatlaca, pero es donde empiezan a contar esas ideologías, esas historias. Y en este caso es completamente mexica, porque vemos que el dios principal es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y que es él el que crea las estrellas, el que crea la luna, crea ese firmamento nocturno, y podemos ver que no es una historia náhuatl solamente, sino que ellos tenían que decir por qué su dios era el mejor, por qué su dios era mejor que Quetzalcóatl o era mejor que Texcatepotla. De hecho, esto es interesante porque en la parte final del mito que yo investigué, indica que hubo hermanos que huyeron después del desmembramiento de sus otros hermanos y de esta que se convirtió en la luna, y que Huitzilopochtli comenzó a cazarlas uno por uno hasta dejar a los 400 muertos, bueno, 401. Y A la vez de que los mexicas comenzaron a difundir que fue Huitzilopochtli el que les dijo: hagan su ciudad donde encuentren mi señal, que fue la serpiente comiendo al ave. Y es donde te digo que podemos ver Al revés. Sí. Bueno, yo tenía entendido que esa señal se la dio al... No, si no es el Tlatoani el gobernante de los mexicas, bueno, el máximo que fue. Sí, el Tlatoani. ¿Fue Tlatoani? Fue Tlatoani. Forma de colibrí, les dio la indicación de que buscaran un lugar en las comunicaciones y que ahí fundaran su ciudad. De hecho, como Huitzilopochtli es representado como un colibrí azul, pues por eso podríamos decir que fue la palabra de Huitzilopochtli que dijo: aquí pueden fundar su ciudad. Además, que Huitzilopochtli también les pidió a los mexicas que el primer prisionero de cualquier guerra tenía que ser dedicado a él. Y es aquí donde vienen también esos sacrificios de la guerra florida. Porque, de acuerdo al mito que yo investigué, Huitzilopochtli se convierte en el sol y él es el que va persiguiendo a su hermana que está en la luna y a los 400 hermanos que tiene. Y estos muertos de las guerras floridas también se le ofrendan a él para que le sirvan como fuerza, como alimento para ir detrás de los 400 urianos. Y
Bueno, aparte de todo el significado que tenían las guerras floridas, que si bien deberían de ser temas ya conocidos, no son temas tan dados o son temas minimizados, y que posiblemente después toquemos en este programa. Y bueno, Ángel, ¿nos podrías comentar tú cuál era ese final alternativo que tenían? Ese corte de director que investigaste tú. Pues literalmente eso era lo que decían los mexicas, que por eso uno de sus dioses principales era Huitzilopochtli. Después de que fundan la ciudad y que después que le dijera esa información, los aztecas decidieron expandirse poco a poco. Digamos que los aztecas eran como el Roma de Europa, porque por cada invasión no nada más recolectaban prisioneros, sino su historia, sus culturas, y los interpretaban para ellos. Entonces comenzó a crecer más su ¿cómo decirlo? Sí, Sus culturas. Más su cultura, su cosmovisión. Y es aquí donde podemos ver ese cambio de ciertos dioses, de ciertos personajes principales de algunas historias, donde, por ejemplo, tenemos a Quetzalcóatl, que era junto con Ejecatl en la leyenda de los 5 dioses, y aparte tenemos a Quetzalcóatl y a Ejecatl, separados ya después de lo que es el mito mexica. Es este juntar ideas que realmente yo lo veo más natural, porque estaban dentro de la misma zona, eran dioses muy parecidos, incluso en algunas veces el mismo dios, a ese choque cultural que hubo después de la conquista. Y que aún así hay bastantes similitudes, hay esos tropos que vienen no solamente en esta historia, sino, como dijimos, que Huitzilopochtli sale preparado para la guerra empuñando un macahuitl, que era una serpiente eléctrica. Y Atenea, me decía, que era la diosa que nace y ya trae incluso su casco puesto. Sí, de hecho, además, como tú lo dices, creo que esas similitudes entre las culturas, no solo de Mesoamérica, sino también las europeas, adoptan mucho la historia, porque de por sí la historia grecorromana combinan muchos a los dioses, nada más cambiando los nombres, y es la misma historia, como Zeus y Júpiter. Prácticamente es el mismo. De hecho, eso era lo interesante de Roma, que fue que comenzaba a acumular un montón de historias de todos los lugares que gobernaba y los pasaban a su ideología para que esa gente no se sintiera como que para hacer el cambio más fácil, una transición más natural. Y es lo mismo que pasó con los aztecas, que recibieron varios choques culturales por cada invasión que hacían y comenzaban a crecer su ciudad, y por eso tenían que estar cada vez cambiando sus historias para que se acoplaran con las historias de los pueblos conquistados. Y es que sigue habiendo ese tropo, esa forma que tenían las culturas anteriores de explicar los sucesos naturales o históricos sucedidos en momentos anteriores, como es el caso de alguna inundación grande. En el caso de los mexicas, ellos lo explicaban dentro de la leyenda de los 5 soles, cuando la esposa de Tlaloc, siendo Sol, le da tanta tristeza ver a los hombres cómo habían caído tan bajo, que ya habían dejado de querer a los dioses, e inunda toda la tierra llorando. En el caso de la cultura católica cristiana, está la gran inundación de donde está Noé. La leyenda, la de Noé, que es la gran inundación, y aparte está la mesopotámica, que cuenta que antes de que comenzaran a crecer, todo el planeta había sido inundado, siendo que el primer rey o emperador después de esa inundación fue Gilgamesh. Esa es una gran historia. Y es todo este tipo de cosas que empiezan a hacer que pareciera que
se copiaron entre ellas y sin embargo era su forma de explicar el cómo pasó esto, y que no se debe de tomar realmente tan literal. Porque si vamos a decir tomar literal, no, es que en los escritos decían que prácticamente todo mexicano, todo habitante de Mesoamérica moría en el sacrificio. Y hacíamos canibalismo. Que sí, nunca se ha negado que se ha hecho canibalismo, que se ha hecho el sacrificio, pero si tomamos eso tan literal, en las culturas posteriores a nosotros, si ven una Biblia, podrían decir, es que ellos cada 8 días se reunían a beberse la sangre de un vato y a comerse su cuerpo despasado. Bueno, es que no era solamente, como tú le dices, el sacrificar por sacrificar, sino que cada uno tiene un significado. Tanto como tú lo dijiste, en los prisioneros, tanto los ganadores del juego de pelota, que era como un ejemplo de que ellos morían para estar más cerca a sus dioses. Y no eran todos los ganadores, porque si fuera eso realmente, nunca hubiera ganado ningún equipo en el juego de pelota. Finalmente es algo muy humano el miedo a la muerte. Pero para muchos civilizaciones, por ejemplo, para los guerreros, era todo un honor morir, era el honor mayor. Cuando se capturaban a los guerreros mexicas, por ejemplo, durante la conquista, decían, es que rechaza a tu Dios y acepta el nuestro y vas a tener la vida eterna. Y ellos decían, no, concédeme el máximo honor. Concédeme una muerte al filo de obsidiana. Muerte al filo de obsidiana. Y hay infinidad de historias donde para ellos era todo un honor y era todo un proceso, porque no llegaban, te capturamos, vente para acá, y en la primera que podamos te subimos a la pirámide y te sacamos el corazón. De entrada, porque ya se ha demostrado biológicamente, anatómicamente y científicamente que no es posible sacar de un golpe el corazón con un cuchillo de obsidiana y tenerlo todavía palpitando. Con la tecnología de hoy en día ni siquiera se puede sacar un corazón de manera rápida y toda una cirugía de horas para poder abrir esa cavidad torácica, esa cavidad pectoral y poder cortar el corazón. Más aparte. De hecho, una representación de los guerreros, que la gloria que traían los prisioneros era sus ascensiones. Podrías iniciar como un simple soldado, pero tras vez de que capturabas varios prisioneros, ascendías a un puesto como guerrero águila, y si capturabas una gran cantidad de prisioneros, te convertías en un guerrero jaguar. Guerrero cenote, guerrero jaguar y guerrero águila. El guerrero jaguar era el punto más alto, porque hasta les daban un propio templo con su dios que ellos adoraban para ellos. Que bueno, en el caso de los mexicas tenían sus templos a los guerrero águila dentro de la Ciudad de México y en otras ocasiones. Pero bueno, esa es historia de otro día. Dime Ángel, dime Arturo, ¿hay algo que quisieran comentar, algo que quisieran platicar los demás? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que digan, esto es muy similar a esto y tengo que hacer la referencia? Pues básicamente la referencia ya la hicimos, pues, como que una referencia al futuro romano, pero más que nada a mí me gustaría saber como que qué más historia de trasfondo hubo en la fundación de Tenochtitlan. Porque si bien Huitzilopochtli se manifiesta, pero ¿por qué? ¿Por qué exactamente? ¿O qué interpretación podemos encontrar hoy en día de que dijeran, lo quiero así, lo dejo así? Porque de hecho el imperio no duró mucho, según tengo entendido, duró como 30 años, ¿no? ¿O menos? No, me parece que fue más. Pero, qué bueno que nos das esa información, porque actualmente esta serie de capítulos que estamos haciendo los nombramos los mitos que nos dieron forma. Vamos a contar lo que fue ya la historia de los 5 soles, el viaje a Mictlán, Huitzilopochtli, hablaremos más adelante del dios Tlaloc, del dios Ejecatl, y posteriormente, siguiendo esta línea medio cronológica que hemos hecho, hablaremos sobre las grandes ciudades que estuvieron cerca del centro, la Gran Tenochtitlan, Cacaxtla en Tlaxcala,
Hablaremos sobre lo que fue Xochicalco en Morelos, y ahí tocaremos un punto muy importante que será Acatl Topitzin Quetzalcóatl, que fue prácticamente el Quetzalcóatl, hombre Quetzalcóatl humano que existió en esos tiempos. El cual se fusionó con su divinidad. Y será todo esto que estaremos tocando en Red Privada más adelante. Y bueno, llegamos a los últimos minutos del programa. Para nosotros fue un honor tenerte aquí como primer invitado oficial, Arturo. Nos queda más que agregar que muchísimas gracias por aceptar. Esperamos que más gente como tú tenga esta pasión, esta curiosidad por la historia que no nos han contado. Bueno, pues gracias, Arturo, como lo acaba de decir Irving. Espero que te haya interesado más la historia de lo que ya la historia siempre me ha gustado, solo que nunca me ha gustado la manera en que se plantea, porque es una historia donde solo la cuentan los ganadores, donde solo es la historia es acuñada por los ganadores. Pero como la historia realmente también está en las memorias de los vencidos. Lo veremos más adelante con Santana, que fue vencido y vencedor. Lo veremos con Díaz, vencido y vencedor. Juárez, vencido y vencedor. El mismísimo Moctezuma, vencido y vencedor. Sí, además la historia también hace ver a algunas personas malas, como Trujillo, que sí, en algunas cosas sí fue muy malo, pero trajo también mucha revolución a México. Realmente a mí no me gustaría tanto llamarlos malos, sino que son personas, a final de cuentas son claroscuros. Ellos los han hecho estatuas de bronce que son la estatua buena de Juárez, la estatua mala de Díaz, pero realmente son humanos. Hay que quitarle este bronce de las estatuas. En una frase que me gustaba mucho de un podcast que los animo a escuchar llamado La verdadera historia de México, de Urus Radio, es de hecho su tema principal y es una gran fuente para mí. Sin nada más que decir, me gustaría darle las gracias a todos ustedes, pequeña y mediana audiencia que nos han seguido desde el capítulo 1 y que esperamos que nos sigan en todos los capítulos venideros. Síganos a nosotros como Red Privada Podcast en Instagram y en Red Privada en Spotify y YouTube. Más abajo en el video les dejaremos los links, igual que en Spotify. A mí síganme como Irving-RVS-CRZO. Ángel, ¿cómo te podemos seguir en Instagram? Pues estoy como Ángel Esquivel, así nomás. Ángel Esquivel. En el Instagram de Red Privada estaremos tratando de subir unos show notes que son imágenes alegóricas al tema que estaremos tratando, para que ustedes vean cómo es un Macahuitl, cómo es un Atl, cómo era Huitzilopochtli y cómo eran sus estatuillas, si es que los encontramos. Y bueno, sin más que decir, feliz 5 de mayo, feliz jueves para ustedes, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.